Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a la brigada, como siempre. Y pues no es casual que este libro que salió en 1872, a más de 150 años, sigamos hablando de él. Acerquémonos de dos modos. Primero, 5 de mayo, Puebla, la gran batalla. Ustedes saben que salió Zaragoza a decir, viene el mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. ¿Ustedes conocen eso? Viene entonces la cargada de los franceses y ocurre algo sensacional entre el cruce de palabras de algunos de los oficiales. Un oficial mexicano le dice y le grita a algunos de los soldados en francés, les dice, ustedes son esclavos del tirano, nosotros somos Francia. En la medida en la que este oficial mexicano estaba diciendo, nosotros somos Francia, porque nosotros somos libertad, igualdad, fraternidad, la república, y ustedes ya vienen aquí nada más de colonizadores. Son derrotados los franceses, ustedes saben que viene el telegrama, llega a Palacio Nacional, Guillermo Prieto agarra el telegrama y otra persona sale corriendo al norte del palacio a entregársela a Juárez, y antes de que Juárez lea lo que pasó en Puebla, ya salió Guillermo Prieto al balcón a leerles el parte a la gente común y corriente que estaba allá abajo en la plaza del Zócalo, con las armas de México se han cubierto de gloria. Ahora, ese oficial va a terminar derrotado y va a terminar regresando. La expedición del general Lorenzé de 6,000 soldados va a ser rechazada y luego va a venir Bazaine con 30 al año siguiente, pero eso es otra cosa. Lo que nos importa para este tema es que regrese ese oficial, se cuenta la historia, se corre la voz y se entera de esto Víctor Hugo. Y Víctor Hugo le escribe una carta a Juárez y le dice, sí, claro, por supuesto, ustedes son Francia. Y si gana México contra la invasión, ganará Francia. Y si pierde México contra el invasor, perderá Francia. Llámenme por favor sus amigos. Esta carta muy famosa de parte de Víctor Hugo a Juárez la va a copiar y la va a pegar en muchas puertas, en algunos de los pueblos donde había resistencia republicana en esa gran épica que es la Guerra de Reforma. Y yo me seguiría derecho hablando de esa épica, pero es otro el cuento que nos trae a colación. Luego hay otro momento donde interviene nuestro querido Víctor Hugo, y es que llegado el momento de la derrota en Querétaro de Maximiliano, se procede al juicio militar y tras el juicio militar se condena a muerte a Maximiliano y a todos los demás, primordialmente por la ley que habían pasado el 2 de octubre del 61, donde los franceses declaraban gavilleros y bandidos a todas las personas agarradas con armas en el territorio nacional. Es decir, que cuando agarraban un soldado de la República luchando dignamente por su país, en lugar de ser tratado como un soldado con todas las gracias que se ofrecían los europeos de un soldado contra otro, le tomaban como un bandolero y lo fusilaron, y así mataron a muchos importantes. Esta ley del 2 de octubre también, es lo que hace que pese sobre Maximiliano a la hora de los juicios el hecho de que se va directamente al cadalso. Nota a pie de página, Tomás Mejía, que era de extracción indígena y que aún así era un conservador acendrado, era amigo de Mariano Escobedo, y Mariano Escobedo en algún momento determinado a la caída de Querétaro le ofrece la posibilidad de que huya, y Tomás Mejía dice no, yo me muero con el emperador. Y saben ustedes que a la hora de ofrecerles el paredón, Maximiliano le ofrece su lugar a Miramón, que había sido un general muy importante para los conservadores, y muere allí. Pero Víctor Hugo había escrito una carta pidiéndole a Juárez que por favor le perdonara la vida. Bueno, él y muchas otras personas, saben que vino la princesa Salzán, vinieron muchas personas, pero la carta ya llega tarde. La carta llega tarde, y aunque hubiera llegado más temprano, no había modo ya de detener este movimiento nacional que hizo que no cabe duda no volviera a haber ninguna invasión en estos 150 años. Ahora regresemos a Francia. Espérenme un segundito, déjenme acomodarme la capa de la lluvia.
¿Quién es Víctor Hugo? Su madre, una aristócrata venida de todos los pasteles y olanes de aquellas personas que fueron decapitadas en la Revolución Francesa. Su padre, un oficial de Napoleón. Entonces, y obviamente se terminaron divorciando los padres, pero ya estaba, ay, muchísimas gracias, ya estaba entonces en su hogar omnipotente y omnipresente en el hogar de Víctor Hugo, Napoleón. Porque si vamos a hablar de Los Miserables, es hablar de cabo y rabo al paso de Napoleón. Y una vez más, así como de la Reforma, podríamos dedicarle este paso completo a Napoleón, pero más bien vamos a seguirle el trazo a Víctor Hugo. Víctor Hugo pronto se da cuenta que tiene sensibilidad para las letras y pronto empieza a ser publicado, y le toca a este joven escritor en 1832 toparse con lo que va a ser el primer movimiento de las trincheras. La Revolución Francesa es un proceso de casi 100 años. La Revolución Francesa termina con el ascenso de Napoleón, luego cae Napoleón, regresan los Luises, y regresando a los Luises hay un fragmento, un pedazo de tiempo de este instante donde hay este rey llamado Fernando que toma algunas medidas liberales interesantes, pero es finalmente monárquico. Es, digamos, un rey que está como en lo que hoy llamaríamos políticamente en el centro, pero en la transición de poder de Fernando salen los franceses a las calles como en la Revolución Francesa y ponen sus barricadas y los matan a todos. Este primer intento va a repetirse décadas más tarde, cuando en 1870, ahora sí, ya es depuesto el emperador Napoleón III, y viene el momento de las barricadas y ahora sí ya gana y se derriban las coronas y comienza la República Francesa que Hitler va a derrotar. Pero estos revolucionarios que logran el gran momento estelar, por cierto, se meten a las cavas donde estaba las cavas de Napoleón III y sacan unas botellas de vino y se las mandan a Juárez. Y le dicen en una carta: cuando usted, señor Juárez, esté viviendo a la salud de Francia con el vino de Napoleón III, se habrá redondeado la victoria de esa Francia de la que había hablado usted en la carta. Entonces, a Víctor Hugo le tocan esas barricadas, le toca ver toda esa muerte, y luego le toca convertirse en un político de izquierda, en un principio de centro, pero de un centro que luego dice: oye, pero la gente en las cárceles va a dar a las cárceles por pobreza, va a dar a las cárceles por ignorancia. Y escribe un primer texto sobre un condenado a muerte. Y ese texto se le queda profundo en el corazón, pero no ha terminado el de decir lo que necesita. Luego viene el plebiscito donde Napoleón III quita al parlamento francés, y como Víctor Hugo es un diputado opositor, lo mandan al exilio a una de las islitas que está al norte de Francia, que se llama Guernesey. Y allá en Guernesey es donde, estando en el exilio, escribe Los Miserables. Otra nota a pie de página: si tienen ustedes oportunidad de entrar en sus aplicaciones posteriormente a una aplicación que se llama Descarga Cultura de la UNAM, ahí viene un ensayo de Víctor Hugo, El exilio. Bellísimo texto. Pónganlo, además la voz que lo relata es una voz muy hermosa. Pónganlo mientras lavan los trastes para que escuchen esa prosa y esos pensamientos tan humanistas y tan profundos de parte del grande. Bueno, a la derrota de Napoleón III van a llamar a Víctor Hugo ya en la gloria. Ya escribió Los Miserables, es el gran escritor francés, y a su muerte va a haber más de 1 millón de personas acompañándolo en su funeral, porque la gente de la calle lo reconoce como su autor. Un autor que además en el siglo XIX
no era evidentemente el mundo editorial tan amplio y se habían desarrollado durante varias décadas los folletines, la posibilidad de que en cada una de las gacetas y semanalmente en un periódico te viniera un pedacito de la novela, de esta y de muchas otras, también Bandidos de Río Frío y también Un cuento de Navidad y las novelas de Dickens, todas se publicaron, las del 19 se publicaron primordialmente de este modo. Y entonces la gente, en lugar de comprarse el libro grandote, agarraba su fascículo, lo leían a las demás personas y ya pasado el tiempo las juntaban y ya las mandaban a empastar y ya tenían su libro. Bueno, un libro entonces que resulta amplio como el mundo. Ahora bien, Los Miserables. Hay un sacerdote de cuna noble que durante la Revolución Francesa huyó a Italia, y ya que la revolución va como para medio abajo, se mete en el palacio a ver si le dan algún tipo de hueso y algo así, y está sentado esperando a que le den audiencia para que le den un hueso, cuando entra una persona en el salón. Él mira a la persona lo mira a él y se quedan mirando fijamente. Y el que va entrando muy orgulloso mira al sacerdote y le dice: ¿qué me ve? Y el sacerdote le dice: no se enoje, usted está viendo a un hombre bueno y yo estoy viendo a un hombre grande. Ese hombre era Napoleón. Napoleón llega a donde va y dice: ¿y ese güey quién es? No, pues es un sacerdote. Háganlo obispo y mándenlo a donde quieran. Así comienza Los Miserables. Y lo mandan, ese donde quieran es un pueblito. Y ustedes ya más o menos conocerán, porque ha habido series muy buenas, ha habido películas, la musical donde sale Hugh Jackman y Russell Crowe, también Anne Hathaway, una adaptación muy interesante, muy hermosa y un fenómeno en el teatro. Sigamos entonces a este sacerdote, y ustedes ya conocen la anécdota, y si no la conocen, vale la pena escucharla de nuevo. Está el sacerdote con su ama de llaves y con su hermana, y una noche tocan a la puerta. ¿Quién toca la puerta? Una persona que cuando joven había sido jardinero en París, un oficio peligrosísimo. Tenías que andar trepado en un árbol, te caes, te rompes un brazo, te lo cortaron, se acabó. Y obviamente hacia el invierno ya no necesitan, muchas de las casas finas no necesitan que les arreglen nada y están en la pobreza. Este jardinero y su familia está en la pobreza. La imagen además es muy nítida. Sobre la mesa el cabello negro le cae salvaje al plato, y él, como un animal, en lugar de comer, deja que las manitas de sus sobrinos se metan en su plato para quitarle la comida, y él, en lugar de morderle las manos a los sobrinos, los deja. Los sobrinos están muriendo de hambre, es invierno, y este señor pasa frente a una panadería, ve los panes, ve a los sobrinos al borde de la muerte, rompe el vidrio, agarra el pan, se va de allí, lo agarra la policía y él no entiende. Sus sobrinos tenían hambre, ni él ni nadie de los que están en la cárcel le entienden. Lo meten a la cárcel y allí este hombre fuerte, rudo, indomable, se escapa. Lo agarran, y si le habían dado 1 año por robar un pan, por tratar de escaparse, le dan 20 años. Así que este hombre allá adentro pierde todo contacto con la humanidad, se vuelve duro, se vuelve despiadado, se vuelve insensible, y un día le dicen: ya acabó tu condena, sal, pero a donde quiera que vayas vas a llevar tu pasaporte amarillo, y con ese pasaporte amarillo todo mundo va a saber que tú eres un presidiario. Y no le dan trabajo y no le dan asilo en las posadas, e incluso las pocas monedas que lleva ni siquiera se las aceptan. Y una noche tremenda como esta, en un pueblito donde no tiene a dónde ir,
una viejita se asoma por la puerta y le dice: oiga, ¿por qué no va y prueba y le toca ahí al padrecito? Toca la puerta del padrecito, abre, y el sacerdote, el que había sido nombrado por Napoleón, ve a un tipo duro y rudo al que no conocía y le dice a su hermana y a su ama de llaves: por favor, pongan la vajilla de plata, que ha llegado nuestro invitado especial. Y este presidiario no entiende de qué está hablando este señor, quién o qué. Lo sientan y lo sientan a la mesa y le ponen cubiertos de plata. No sabe si es una burla, no sabe si eso es real, no sabe qué pasa. Come, y esa noche no puede dormir. Lleva años acostado sobre suelo de piedra y ahora está en una cama. Y ahí donde no puede dormir, de pronto ya se levanta y dice: voy por la plata y me voy de aquí. Cuando va cruzando a la habitación donde vio que guardaban la plata, tiene que pasar en la habitación donde está el sacerdote. Lo escucha medio moverse en la noche y decide que si se despierta lo tiene que matar. Entonces espera unos momentos para ver si tiene que estrangularlo. Se duerme, no lo tiene que matar. Agarra la plata, vámonos. Mañana siguiente: ¡ah! ¡No está la plata! Y el sacerdote: ¿y qué? Pues ¿dónde va a comer su señoría? Pues en un plato de madera, no pasa nada. Ay, pero ¿cómo? Y está el sacerdote tranquilamente trabajando en su jardín, cuando llega un piquete de soldados y traen al presidiario. Lo ponen de rodillas y abren el saco y dice: su señoría, esta plata es suya porque tiene sus iniciales. Monseñor, le llaman. Y el presidiario levanta la cabeza. Sabía que era un sacerdote, pero no que era un obispo. Dice: en la madre. Y el sacerdote lo ve y dice: ah, sí. Hijo, ¿por qué no te llevaste también los candelabros? Se te olvidaron. Entra, toma los candelabros y le dice a los soldados: fuera de aquí, esta plata es suya, yo se la regalé. El presidiario está tirado como si lo hubiera atravesado un rayo y le pone los candelabros en la mano y le susurra al oído: hijo, con esto estoy comprando tu alma, sé bueno. Aquí nace el presidiario que nosotros conocemos como Jean Valjean, pero todavía le hace falta una prueba más para iniciar la lucha de su vida para ser bueno. Y es que los cambios en la vida no son tan súbitos, tiene que haber un proceso. Y lo que le ha pasado a Jean Valjean, él no lo entiende. Se sale del pueblo con la plata y no sabe si está enojado con el sacerdote y no sabe qué pasó. Tiene demasiada suerte y esto además lo obliga a salir de su comportamiento normal. Entonces está confundido. Y durante la confusión va por allí un niñito. Este niñito era fruto de, en el siglo XIX, para limpiar las chimeneas pues hacía falta gente menuda. Entonces los niños, que muchos de ellos trabajaban, pues eran los encargados de limpiar las chimeneas. Y entonces Gervasio va con sus instrumentos de limpieza, muy feliz, y su monedota que le pagaron por limpiar las chimeneas. Y ahí va el niñito con su moneda y chin, se le cae enfrente de Jean Valjean. Y Jean Valjean, sin pensarlo, de una manera instintiva, como muchas veces hacemos cosas nosotros sin pensar, tapa la moneda. Y el niño: oiga, señor, mi moneda. ¿Qué tu moneda? Rájese a la chingada, vámonos. Bueno, alé en francés, sáquese a la chingada. ¡Ay! El niñito se espanta, se va corriendo y de pronto Jean Valjean dice: ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Agarra, levanta la moneda y dice: pero le quité, robé a un niño. Y a lo pendejo, porque ni siquiera le estaba el dinero, él traía la plata. Niño, y se va corriendo desesperado.
desollinador, ¿dónde estás? Ese momento de remordimiento es lo que termina de redondear la necesidad de Jean Valjean de hacer el bien. E incluso, ya que estamos hablando de adaptaciones, hay una hermosa adaptación de Los Miserables de Jean-Paul Belmondo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Está buenísima y comienza justamente la película con el rostro duro y áspero de Jean-Paul Belmondo, y él está llorando y gritando, y está en este momento gritando al desollinador. En este instante ha iniciado entonces la ruta de Jean Valjean para intentar ser bueno. Dejen ver cómo vamos de tiempo. Ahí la llevamos. Aquí perdemos de vista a Jean Valjean durante cierto tiempo, y ustedes tienen que saber que la novela de Los Miserables es una marea que sube y baja entre la novela y el ensayo, porque Víctor Hugo, que decide escribir esta novela con todo lo mejor que él sabía, aprovecha la historia más importante que tenía él que relatar para también hacer trabajos analíticos al respecto de lo que él consideraba había que estudiar y criticar de nuestra sociedad. Esto es un ejercicio similar a cuando en el siglo XIX el primero de nuestros novelistas mexicanos, que es Joaquín Fernández de Lizardi, que escribió El Periquillo Sarmiento, él tuvo un periódico, y en el periódico él escribía a favor de la ciencia, en contra de la superstición, a favor también de la libertad de los esclavos, de que se tratara bien a las mujeres. Y la idea de Lizardi en este periódico era que la gente lo leyera y se educara a sí misma, que pudiera compartirse las mejores ideas. En ese mismo sentido, Víctor Hugo nos va contando momentos importantes de la historia con un detalle en donde podríamos simplemente leer esos fragmentos de ensayo y darnos por sentado en el goce estético. Es decir, hay algunas ediciones de Los Miserables que son lo contrario, le quitan todo lo de los ensayos y nada más comprimen la parte narrativa, y entonces hay, me parece que en EMU, una edición de Los Miserables que es más o menos de este grueso, porque ya no tiene esos ensayos. Sí, ¿verdad? Como que el sonido. Pausa del agua. Nota el agua. ¿Y de qué habla Víctor Hugo cuando navega en el ensayo? Habla, por ejemplo, de la pertinencia de los conventos, de este encierro histórico de las mujeres, y al mismo tiempo cómo fueron a dar, cómo es que existen y cómo pueden seguir existiendo. En otro de los fragmentos va a hablar Víctor Hugo, por supuesto, del proceso de las barricadas que les platiqué. En otro momento va a hablar de Napoleón y va a dar uno de los conteos más memorables de la batalla de Waterloo. Ahí, por ejemplo, cerca del final, dice Víctor Hugo: en Waterloo no perdió Napoleón, ni siquiera ganó del todo Wellington. Ahí estuvo la suerte, llovió la noche anterior, no se podían mover los cañones. El guía que lideraba a los franceses odiaba a los franceses, el guía que lideraba a los ingleses amaba a los ingleses. Hay toda una serie de consecuencias y coincidencias que llevan a Víctor Hugo a decir: a Napoleón no lo detuvo Waterloo, a Napoleón lo detuvo Dios, que le dijo: hasta aquí, ya, vámonos. Bueno, ese es uno de los conteos presentes. Si gustan, acérquense un poquito. Vengan para acá. Qué bueno que llegó la buena lluvia a la Ciudad de México. Señor Tlaloc, muchas gracias por cuidar a tus hijos, por hacernos paro con Tonatiu, que ahora sí anda muy borracho.
Y en uno de estos fragmentos ensayísticos nos cuentan sobre el betún de los zapatos, el de los boleadores. Bueno, ese betún de los zapatos, Jean Valjean invierte en uno de esos betunes que resulta afortunadísimo, y en un pueblo se hace de buena fortuna, y haciéndose de buena fortuna se convierte él en lo que muchos hombres buenos con capacidad de decisión logran: la idea de, por el bien de todos, primero los pobres. Lo han intentado muchos otros gobernantes buenos, y él, con su sobrenombre, que es el señor Magdalena, en el pueblo pone la fábrica, paga bien, da buenos trabajos, le da trabajo a las mujeres, da apoyo a quien lo necesita, viejo, viuda, huérfano. No hay una persona que esté sufriendo que no reciba algún apoyo directo del señor Magdalena. Es un gran gobernante y todo mundo es feliz en su pueblo. ¿Y qué le pasa a esa felicidad? A esa felicidad lo que le pasa es un hombre llamado Javert. Javert, Russell Crowe en una adaptación, ¿cómo se llama el actor de Barbosa que sale justo en la serie donde Liam Neeson es Jean Valjean? Javert es un policía que nació en la cárcel y entonces odia todo lo que está vinculado con el crimen, porque de algún modo se odia a sí mismo, y él cree y tiene como sagrado a la autoridad, a la ley, y eso es lo único que le importa. Tiene el corazón duro y nunca sonríe, y dice Víctor Hugo, y cuando sonríe es más aterrador, porque es ese tipo de personas con las encías muy grandes que cuando sonríe se le hace como una expresión dura, y dice, cuando sonreía parecía un tigre. Era todavía más aterrador Javert. Y Javert había conocido el caso del prisionero que ya no había presentado su pasaporte amarillo, Jean Valjean, y había seguido a Jean Valjean y luego había perdido la ruta por ahí. Y un día, un carretero se baja a arreglar su carreta de la rueda y se cruje la rueda y ¡ah! Se queda atorado el señor. ¡Ay, auxilio! Y el señor Magdalena ve eso, y cuando quiere mover la carreta ve que está ahí el señor Javert. Y Jean Valjean reconoce a Javert y dice, ay, que no me mire. Pero es como Clark Kent y Superman. El señor Magdalena está muy arreglado, entonces Javert no puede ver a Superman detrás de Clark Kent. Y se da cuenta Jean Valjean que si ayuda a ese señor se va a delatar. ¿Qué debe hacer? Inevitablemente se mete debajo de la carreta y con su fuerza extraordinaria la levanta y saca al señor. Y dice Javert, nunca he visto a un hombre tan fuerte como Jean Valjean. Y empieza a sospechar y empieza a hacer preguntas. Y ahí donde hace preguntas, Jean Valjean empieza a ponerse nervioso, empieza a preparar sus cosas para escapar si es necesario, y por eso agarran distraído a Jean Valjean cuando pasa el problema con una de sus trabajadoras. Fantine había sido una muchacha de pueblo a quien un bachiller, un académico de 3 pelos, había dejado embarazada. Obviamente eso era una desgracia total, la botan de su casa y Fantine tiene que, de la vergüenza en el pueblo por tener una hija fuera del matrimonio, tiene que encargárselo a unos tipos para trabajar ella y mandarle dinero. Y esos tipos son los peores tipejos. Ay, ya se enfermó. Ay, necesita zapatos. Ay, necesita vestidos. Y ella les manda y les manda dinero, y estos tipos, ja, 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 ja,
se guardan toda la lana y tienen a la pequeña niña como esclava. Caso horrible. Y bueno, el capataz de la fábrica empieza a tratar de seducir a Fantine. Ella se defiende y la corren. Y ahí donde la corren, ese día, Jean Valjean está ocupado con el problema de Javert. Y no le hace caso y ella va a dar a la calle y ella tiene que alimentar a su niña y ella se corta el pelo para venderlo y se quita los dientes para venderlos y finalmente se vende a ella misma. Y una tarde un tipo pasa y se le hace muy gracioso a una prostituta agarrar una bola de nieve y ponérsela en la espalda y ella se voltea y le araña la cara. Y cuando le araña la cara, el tipo se queja y viene la policía y es a ella quien se la llevan a prisión. Y esto lo vivió Víctor Hugo. Esto que voy a contar a continuación, que le pasa a Jean Valjean, le ocurrió a Víctor Hugo y obviamente lo va a poner en su novela. Se llevan a la prostituta a la comisaría, ya están a punto de meterla en la cárcel y llega el señor Magdalena y dice, ¿qué pasa? No, esta bruja, está el señor, no, espere, señor Javert, mire, fianza, acá está la lana. No, si no es cosa de dinero, es que no se puede ir impune esta señora. A ver, Javert, esta señora se va a ir libre sí o sí, porque no hizo nada y el criminal es el tipo que se estaba burlando de ella. Agárrenlo a ella. Y ella está aterrada porque reconoce que con Javert se va a la cárcel, pero también reconoce que el señor Magdalena es el que la dejó en la prostitución. Entonces se encuentra trozada por la confusión. Finalmente Jean Valjean la saca de allí, se la lleva, ve que está enferma, la empieza a cuidar y le dice, gracias a usted soy prostituta, gracias a usted me corrieron, gracias a usted no puedo yo ver a mi hija. ¿Dónde está tu hija? En un pueblito. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Cosette. Yo me voy a encargar de Cosette. No te preocupes, tú tranquila, recupérate. Y en esos días llega Javert a decirle a Jean Valjean, ya sé que tú no eres Jean Valjean, perdón por haber dudado. Lo acaban de agarrar en el pueblo de Junto y ahora sí, ya no hay ninguna duda. ¿Cómo que lo agarraron? Y Jean Valjean se pregunta, pero entonces hay alguien que tiene mi nombre, que va a cargar con mi culpa y que se va a ir a la cárcel. Pero yo no puedo ir a la cárcel. Tengo una fábrica y hay obreros y hay ancianos y hay viudas que dependen de que yo gobierne bien este lugar. Quizá yo debería quedarme aquí y cuidar este lugar y librarme del problema de Jean Valjean. Y no puede. Se le pone blanco el pelo esa noche y no puede evitarlo. Va al pueblo, entra al jurado. A ver, tú y tú, yo soy Jean Valjean, ándele. Y está el impacto de la gente que lo reconoce como el señor Magdalena. Y luego los presidiarios que sí dicen, ¡ay, Jean Valjean! Nadie atiene a hacer algo y él sale huyendo de allí. Y el pueblo se queda desprovisto de su gran benefactor. Y él va con Fantine a decirle, no te preocupes, yo me encargo de cuidar a tu hija. Y aquí una diferencia crucial entre las adaptaciones cinematográficas y lo que ocurre en la novela, que es terrible. Llega Javert, ya sé que tú eres Jean Valjean, vámonos a la cárcel. Aguanta, voy, confía en mí, voy, rescato a la niña, rescato a Fantine y ya me voy contigo. ¡Ja! ¿Qué crees que eres, idiota? ¿Qué crees que soy, idiota? Te vas ahorita a la cárcel. Y voltea a Javert y le dice a Fantine que está en el lecho de muerte. Dice, este tipo no es ningún benefactor, ni va a ir por tu hija. Se va a la cárcel y es un presidiario. Y eso afecta tanto a Fantine que le da un ataque y allí se muere. Y Jean Valjean entonces rompe la cama, el marco de una cama, derriba a Javert y se acerca y le murmura algo al oído a Fantine. Y dice Víctor Hugo que quizá si el alma estaba por allí,
de esa pobre mujer pudo haberlo escuchado. Y esto es importantísimo, porque saben ustedes que al final de los últimos momentos de Jean Valjean va a estar pensando: Fantine, Fantine, cumplí, fui por tu hija. Y aquí se cierra esta primera parte de Los Miserables y no sé qué tan rápido vamos con la siguiente. Unos minutillos ahí, unos minutillos. El siguiente momento es también hermoso y memorable. La niña Cosette, tratada como esclavos, y las otras dos hijas, híjole, de esos Thénardier, los Thénardier se llaman esos tipejos. Nota a pie de página: una de las hijas de los Thénardier, llamada Eponine, años más tarde va a ser una pobre muchacha en miseria a lo largo de la acción final de Los Miserables, y es uno de los personajes más hermosos de toda la novela, ¿verdad? La Eponine. El punto al que voy, muy conocido también, es que está la pobre niña yendo de esclava a recoger agua en una noche oscura y lluviosa, cuando de pronto aparece la sombra enorme de Jean Valjean, le ayuda a cargar la cubeta, llega con los Thénardier, les da una lana y comienza ya el mejor momento de la vida de Jean Valjean. Él con su hija Cosette huyen a París, ahí va detrás Javert, los arrinconan entre unas calles, y cuando ya los tienen prestos para agarrarlos, Jean Valjean se sube por un poste, carga a la niña y se brincan del otro lado a un convento. Es ahí donde pasa él a hablar de la forma de vida en el convento. Y dentro del convento está nada más y nada menos que el señor carretero al que había sacado, que se había quedado aplastado. Y dice: señor Magdalena, quédese a vivir aquí conmigo. Se queda con ellos el señor Magdalena. Y pasan los años, Cosette entra a vivir en el convento, comienza a crecer, comienza a convertirse en una señorita. Finalmente un día se muere el amigo, el jardinero, el que estaba con las monjas, y se hace pasar él por el muerto para que lo saquen, y ya regresa otra vez Jean Valjean a una vida normal y trabajando en la calle. Bueno, no trabajando en la calle, sino trabajando y libre en la calle con su hija. Y parece que la vida ya pinta bien cuando se atraviesa enfrente el amor. Y otro de los fragmentos ensayísticos de Los Miserables se la va a dedicar precisamente al amor. Porque en un parque donde pasan diario, Uranio ahora se hace llamar el señor, Úrsulo, perdón, se hace llamar el señor Úrsulo. Y Cosette pasan diario en un parque. Ahí también por el parque pasa un joven enamoradizo, un joven hijo de un oficial que había luchado en Waterloo, un joven que tiene exactamente la misma edad que Víctor Hugo, un joven, que Víctor Hugo tenía en 1832, es 1832 en la novela. Mario se llama, o Marius, y Marius, que tiene la edad de Víctor Hugo en ese momento, es como el personaje de Víctor Hugo. Se ven en los jardines una y otra vez, se sueñan, se esperan, se miran, y él cada día está más enamorado y ella está cada día más enamorada, y están viendo a ver qué día se topan. Y el viejo Jean Valjean ya vio que hay un tipo que le está moviendo el corazón a su hija, y en medio de todo eso se vuelve a aparecer Javert, y Jean Valjean decide: esto es demasiado. Javert de regreso, mi hija enamorada, se acabó, nos vamos a Inglaterra. Y empieza a empacar. Y cuando empieza a empacar, encuentra una carta. La carta la escribió Marius, se la llevó Eponine, la hija de los Thénardier, y la carta básicamente es la carta de despedida de Marius, que dice: a ti, tú y yo que nos amamos, nos conocimos, ahí andaban de noviecitos de la mano en el jardín. Adiós, se acabó. Me voy a la revolución, me voy a las trincheras, ya me morí. Hasta luego. Y Jean Valjean ve la carta, y una vez más es como aquella noche en que se le puso el pelo blanco, en donde podía dejar que otra persona se fuera a la cárcel en su lugar. Porque él piensa: si no le enseño esta carta a mi hija, no pasa nada, ni se va a enterar
y nos vamos juntos a Inglaterra y yo seguiré teniendo a la persona que más amo en el mundo. Pero, si mi hija se entera que la persona que lo ama está por allí y está en peligro, ay, una vez más, es como si le hubieran puesto los candelabros de plata en la mano. Ay, compro tu alma con estos candelabros de vieja sacerdote. Y ahí va Jean Valjean a las calles, y las calles están destruidas, las calles están llenas de revolución, están llenas de trincheras, están llenas de gente que quiere volver a esa revolución francesa y que están tan llenos de patriotismo que cuando se dan cuenta que están rodeados por todos los soldados, empiezan a discutir entre ellos para no irse y morirse en la trinchera. Uno le dice al otro: tú tienes esposa, vete. No, yo no me voy. Tú tienes madre, vete. No, se empiezan a pelear porque están decididos a quedarse ahí y morir. Y de eso va a hablar en uno de sus ensayos Víctor Hugo, porque esto pasó en las trincheras tristes de 1832. Y en esas trincheras tristes, Javert se mete de espía y lo agarran los revolucionarios. Y ahí donde lo agarran los revolucionarios, entra Jean Valjean a meterse como un revolucionario más. Ve a Javert ve a Jean Valjean tantos años después y les dice a los revolucionarios: yo me encargo, yo lo mato. Lo enjuician y dicen: ya te vas a morir. Pues órale, mátenme. Yo me encargo, le dice a los revolucionarios, yo lo mato. Lo agarra, lo saca de las trincheras y dispara la pistola al aire. ¡Órale! Y Javert no entiende como cuando él era niño y se le cayó la moneda a Gervasio y él no entendía qué había pasado. ¡Ale! Le dice Jean Valjean, ¡órale, sácate a la chingada! No entiende Javert que le acaba de salvar la vida el mismísimo Jean Valjean y se va. Y viene el ataque de las trincheras y van a matar casi a todos y cae herido heroicamente Marius. Y ahí donde cae herido, llega Jean Valjean, lo recoge y mientras los están matando a todos, abre las cloacas, se mete en las cloacas y se abre paso a través de toda la inmundicia medieval del corazón de París. Y aquí va a platicar, Víctor Hugo va a hacer otro de sus ensayos. ¿Cómo fue que se domaron esas cloacas medievales? ¿Cómo, cuándo, dónde? Bueno, en este momento estaban en sus peores y avanza esa pobre criatura, Jean Valjean, a través de todas las excrescencias hasta llegar a una reja que va a dar al río. Y ahí tras, donde sale de la reja al río cargando a Marius, está Javert, esperándolo, allá afuerita. Pues ya, órale, arráncate, desgraciado, pues como quieras, ¿no? Ya le dice Jean Valjean. Y Javert lo mira y le salvó la vida, pero es que es el presidiario, pero le salvó la vida. ¿Cómo es posible que le haya salvado la vida a alguien que tiene el corazón podrido por ser un presidiario? Te odio por tu corazón de ángel, le dice Javert, y toma una decisión: suicidarse. No va a arrestar a Jean Valjean, pero tampoco puede él quedar sin cumplir con su deber. Se arroja al río, pero antes de arrojarse al río, escribe una carta para decirle dentro del presidio que hay una señora que entra ahí a vender unas cosas y él ahí deja en su testamento muchas informaciones de cosas que se tienen que atender porque es una persona muy responsable. Y vámonos, se mata, se suicida. Y Jean Valjean llega a la casa de Marius todo lleno de lodo y entrega al jovencito. Es muy entrañable el abuelo porque Marius lleva toda la novela peleándose con el abuelo porque el abuelo es un aristócrata que sueña con los Luises y odia todo el asunto del papá napoleónico de Marius y se han peleado por razones políticas. Y este viejo lo único que hace es amar al sobrino aunque no lo entiende ideológicamente. Y cuando se lo van a traer, ¡ay, mi nieto! Se cura, se alegra y el viejito está tan contento que dice: no, si quieren llamen a Napoleón, no me importa la política. Me importa que llegó mi nietecito vivo.
Y el netecito se cura, se levanta. Y ahí va Jean Valjean y le trae a Cosette. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ay, mi amor! Y ahí donde están muy amantes, Jean Valjean le dice a Marius. Marius ni lo conoce, ni lo ubica, ni nada. Jean Valjean pues lo salvó del barro. Jean Valjean lo llama aparte y le dice: oiga, ahora que se van a casar, no me pongan en medio, porque yo soy un presidiario y le voy a traer la vergüenza a mi hija. Y Marius: ¡qué asco! Presidiario, guácala, tiene razón, suegro, usted fuera, fuera. Es más, ¿sabe qué? La próxima vez que nos venga a visitar, no pase a la sala, pase por el garage, por favor. Sí. La siguiente vez pasa al garage, luego le quitan el sillón del garage y le ponen una silla y llega ya a su silla. Y otra vez que llega, ya no hay la silla. Y entonces, pues ya entiende Jean Valjean. Y dice: dígale por favor a mi hija que me fui de viaje, ¿no? Ahorrémonos esta vergüenza. Díganle que me fui de viaje. Y se va y Marius dice: sí, lo mejor es que usted salga de nuestra vida, la verdad. Sí, así se lo dice. Así se lo dice. Y se va. Se casan. Y cuando se casan, por ahí se topan al viejo Thénardier horrible. El viejo Thénardier que había sido el que había esclavizado a la niña Cosette, que además durante las trincheras habían andado ahí saqueando gente, y que este Thénardier había saqueado en Waterloo a un soldado y al saquearlo lo había despertado, y ese es el padre de Marius y por eso se salvó. Bueno, este Thénardier va a terminar en Estados Unidos vendiendo esclavos, un tipo horrible. Pero este Thénardier le dice ahí, cuando se hace de palabras con Marius: ah, por cierto, ¿quieres saber quién te sacó de las cloacas? Porque yo lo vi. Jean Valjean. Y Marius de pronto dice: ingrato que he sido. Yo, este señor que es un santo, que me dio a su hija para que yo me casara con ella, que me salvó la vida, y yo lo traté de pinche naco y de la puerta para afuera. Cosette, tu padre es un santo. Ay, hijo de tu desgraciado, ¿dónde está? Y van corriendo Cosette y Marius hasta encontrarlo. ¿Dónde? Pues en la abadía con las monjas ahí. Y ahí está el viejo Jean Valjean. Y el viejo Jean Valjean, clamando al cielo, está hablando con Fantine, está hablando con la prostituta, con la hija de Cosette. Y llegan Marius y Cosette y se le tiran de rodillas y les besan las manos y dice: padre, padre, no te mueras. Y le dice Marius: señor suegro, usted un santo, le debemos todo. Y Jean Valjean apenas si ve, los ve, les pone las manos en las cabezas y les dice: hijos míos, son ustedes lo que más amo. Y voltea al cielo y dice: mira, Fantine, cumplí. Y muere Jean Valjean. Entre las dos personas que él más amaba. Y concluye Víctor Hugo que hay en París, extraviada, una tumba sencilla, luego llena de mucha hierba, y donde algunos animales de corazón suave rondan por ahí, de ese gran hombre, Jean Valjean. Inmensa, Los Miserables. Abreviada, en serie, en película, donde sea, la condición humana de ese grande escrito por el inmortal Víctor Hugo los está esperando. Los Miserables es justamente una de esas novelas que se dice son el mundo y la vida misma. Vayan por ella. Muchísimas gracias. Medardo Massa, compañeros y compañeras,